Como veis, he comido mucho en el inicio del verano. Yo necesito sentarme. Bueno, es para asegurar que no me caiga redonda al suelo, porque con estos calores da un mareo estando embarazada, así que así aseguraremos que llegaremos hasta el final. Y ahora os quiero empezar contando una historia de un hombre que se llama Edward Snowden. Un nombre bastante desconocido, ¿verdad? A no ser que hayas tenido la potra de ver la película con su propio nombre que explica su historia, pues muchos de nosotros no lo conocemos. Edward Snowden en el 2013 era un joven de 29 años. No había acabado ninguna carrera universitaria, no tenía titulación, pero era muy bueno con los ordenadores y trabajaba de informático y contratista para el gobierno de los Estados Unidos. Era tan bueno que a la edad de 29 años ya había escalado hasta llegar a las más altas esferas, al más alto nivel. Y trabajaba con todo el tema de la inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Y imaginaros, tenía 29 años, no tenía la deuda estudiantil típica de Estados Unidos y cobraba unos, se estiman, $10.000 mensuales. No vivía mal, yo no me quejaría con 32 años cobrando eso, pero vivía muy bien. Pero un buen día en su trabajo empezó a descubrir cosas que empezaron a ponerse en conflicto con su integridad, ya que él empezó a ver, a través de todos sus sistemas de operaciones informáticas, etcétera, que Estados Unidos estaba haciendo muchas cosas ilegales e inmorales, como por ejemplo tener escuchas, vigilancias a civiles, tanto de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos estaba vigilando a través de todos nuestros dispositivos, nuestras llamadas, nuestros mensajes, nuestros correos, sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de autorización judicial, nada. Era totalmente ilegal. Ante esto, habían dos maneras de actuar. Como todos sus compañeros de trabajo, pues continuar haciendo lo suyo, continuar cobrando sus $10.000, su comodidad y seguir escalando y ganando reputación. O había otra opción que era la más incómoda, que era salir y denunciarlo. A pesar de saber todas las consecuencias que eso podría tener para él, empezando por perder el trabajo, seguramente perder la nacionalidad, tener que irse de su país o tener que irse a la cárcel. Y Edward Snowden es conocido porque dio la cara. Consiguió durante mucho tiempo, fue recopilando todas las pruebas, las filtró a dos de los periodistas más conocidos de Estados Unidos y además dio la cara y no lo hizo desde el anonimato, porque dijo que la verdad siempre tiene que ir acompañada de responsabilidad. Y él no se avergonzaba de sacar a luz la verdad. ¿Cuál fue la consecuencia? Estados Unidos le declaró un espía y tuvo que huir a Rusia, y es ahí donde reside desde 2013. No puede volver a su país, no puede volver a ver a sus familiares, a sus amigos, no se puede mover libremente por el mundo, perdió su empleo, perdió su reputación. En Estados Unidos hubo un gran revuelo alrededor de esto. Para algunos era un héroe, para otros fue un traidor y lo sigue siendo. Y dio la cara y lo perdió todo porque la integridad era más importante que su reputación, que su condición laboral, que todo. Y ¿sabéis algo curioso de Edward Snowden? Tendrá muchas cosas curiosas, pero una de ellas es que no es creyente. Muchas veces hablamos de héroes desde aquí arriba que aman a Dios. Y estamos en medio de una serie que se llama Por aquí no, porque estamos diciendo que muchas cosas que nos dice el mundo, que por aquí está bien, que esto es permisivo, en cómo tratar a nuestra familia, cómo tratar a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestro propio cuerpo, ¿no? Tuvimos temas de sexualidad, de cómo tratar el perdón y las relaciones humanas. Hay muchas cosas que se nos meten y que nosotros decimos, por aquí no. Sin embargo, me era curioso y lo hablaba con Moy, porque cuando llegamos al tema del abuso o de la integridad, creo que muchas veces es cuando miramos a la iglesia que tenemos que decir,
por aquí no. Porque muchas veces encontramos grandes héroes de la integridad fuera de nuestra iglesia. Y si somos críticos y vemos la iglesia del siglo XXI, una de las cosas que más fallan son personas íntegras. Personas que son capaces de levantarse, alzar la voz y denunciar la injusticia, el abuso, el maltrato que estamos viviendo, que estamos perpetuando y que estamos incluso a veces aceptando como forma típica de iglesia. Así que hay veces que no tenemos ni que ir al mundo, ni ir a la iglesia. Donde siempre debemos ir es a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque es allí donde encontramos el camino de por aquí sí. Es allí donde nos da la clave para todos. Y por eso hoy vamos a leer un libro entero de la Biblia. Venga, ¿no me creéis? Así ya podéis decir, los que nunca habéis leído nada, que habéis leído un libro. Lo bueno es que... Ay, me he dejado el móvil, que es donde lo tengo. Pero si me buscáis, Tercera de Juan, me hacéis un favor. Yo old school, aquí con la libreta. Tercera de Juan. Lo vamos a leer entero. ¿Por qué? Porque son simplemente 15 versículos, capítulos, os estáis asustando, ¿eh? Es un capítulo con 15 versículos y es muy curioso porque como es el libro más corto, es un libro que pasa totalmente desapercibido, está allí entre Segunda de Juan, Judas, ya luego llegamos a Apocalipsis y pasa, lo tengo, Isra, lo tengo, gracias, pasa desapercibido y no vemos que este libro hace una denuncia de un abuso espiritual que estaba sucediendo en la época. Vamos a ponernos en contexto y luego lo vamos a leer, si os parece. Esta es la tercera epístola que se cree que Juan escribió. ¿Qué Juan? Él se refiere a sí mismo como el anciano. Como siempre hay cosas que no están 100% claras en la Biblia, como quién es el autor real de estas tres epístolas, aunque comúnmente, y es lo que está más aceptado, se cree que es Juan el discípulo amado. Sin embargo, hay otras personas que dicen que era simplemente uno de los primeros discípulos también de Jesús, que estuvo con él y que luego fue plantando iglesias. No sabemos exactamente quién es. Creemos que es Juan, el discípulo de Jesús, y que es el autor de estas tres epístolas y también de Apocalipsis. Lo que es importante saber es que sí o sí lo vemos confirmado por estas cartas, la primera, la segunda y la tercera, es que este era un hombre que supervisaba una red de iglesias en la zona de Éfeso, seguramente. Él era como el anciano. Habían muchas iglesias en casas, en esa época era como se reunían, habían muchas iglesias en casas de esa zona y él era uno de los supervisores, de los ancianos de todas esas iglesias. En la primera carta, lo que él hace, que es la más extensa de todas, lo que él hace es hablar acerca de Cristo. Hace contrastes acerca de la luz, acerca de la oscuridad, acerca del bien, acerca del mal y acerca de la necesidad de tener a Jesús. ¿Por qué escribe esa carta? Pues porque en esas iglesias, en casas, se estaban metiendo falsos maestros que no habían conocido a Jesús, que no habían estado con él, que no eran de aquellos primeros discípulos ni se habían formado con ellos, sino que eran un poco ventajistas, que vieron ahí el filón de ser alguien en la nueva iglesia y empezaron a decir que Jesús no era divino, que era un buen hombre, que era un profeta quizás, pero que no era divino, no tenía deidad en él, no era el hijo de Jesús, o sea, no era el hijo de Dios. ¿Qué significaba eso? Que todo el sistema de la gracia que Jesús había venido a instaurar perdía valor, porque ya nadie había muerto en su lugar, no tenía ese poder. Así que eran unos falsos maestros que estaban cambiando totalmente las enseñanzas de Jesús. Así que Juan lo que hizo en una de sus primeras cartas fue marcar muy bien que Jesús era hijo de Dios y hablar bien acerca del mensaje del Evangelio. En la segunda carta se la escribe a una mujer que es la elegida. Es curioso porque vemos aquí como un ejemplo de una mujer líder ya en esa época, si lo paras a pensar. Él está escribiendo a líderes. Y la segunda carta que escribe es a la mujer la elegida, alabando su buen trabajo que está haciendo. Y a esta mujer le está diciendo, por favor recordemos el amor, amémonos unos a otros. Esto no es el nuevo mandamiento, es el que ya dejó Jesús. Pero le alertaba de que a estos falsos maestros no
no les dieran ni agua, es decir, ni les saludaran. Claramente dice, ni les saludéis. A esta gente, que ya sabéis que va con esas intenciones, ni les dejéis entrar. Y llegamos a la tercera carta, a la que escribe a otro de los voluntarios, diáconos, simplemente hermanos en Cristo que estaban haciendo una gran labor, que se llama Gayo. Así que si queréis, leed conmigo. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es curioso, voy a hacer aquí hincapié de cómo Juan utiliza tanto el término verdad, ¿no? Vivimos en un mundo en que la verdad es subjetiva. ¿Ha pasado alguna vez? Hay un conflicto, ambos tenéis parte de verdad, la verdad es relativa. Hay veces que sí, hay veces que cuando estás en una discusión absurda con tu marido por a dónde ir de vacaciones o por si comprar esto o lo otro o por si el papel higiénico se pone del delante o del revés y cada uno tiene sus maneras, pues sí, hay veces que es muy subjetivo y acabas discutiendo por una verdad absurda, ¿no? Que ha hecho más daño el cómo os habéis hablado y pequeñas pullas que habéis soltado que la discusión, que en sí es, ¿no? Sí, evidentemente. Entiendo el término psicológico. Entiendo muchas veces que cuando hay conflictos tú tienes que ser el primero en ver en qué te has equivocado tú. Pero también creo que hay casos de abuso, de maltrato, que hay casos de injusticia en la que hay una víctima y hay un culpable y ahí no hay relativos. Hay una verdad y hay una mentira. Hay casos en los que se miente y se manipula. Y hay una persona que está siendo maltratada y hay una persona que está siendo maltratador. Y eso no es relativo. Y no podemos decir, todo vale, todo sirve, no, hay que denunciarlo. Y me encanta porque Juan utiliza claramente que hay una verdad y hay una mentira. Hay unas personas que están andando en verdad y que están haciendo lo correcto y hay otras personas que están siendo falsos, engañadores y que se están aprovechando de los otros. Así que pone un ejemplo. Yo he escrito a la Iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hola tú, esto está en la Biblia, imagínate que tú dices, pero no sé quién, que le gusta mucho ser líder. No, estamos criticando, estamos juzgando. No digáis nada de eso, no pongáis en duda a ninguno que se autoproclama o que es líder, ¿no? Pero Juan claramente aquí dice un nombre que después de miles de años sigue estando escrito y que nosotros conocemos. Un tal Diótrefes al que le encantaba el liderazgo, al que le encantaba ser el primero, al que le encantaba su posición. Y dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe o los expulsa de la Iglesia. Hay una denuncia clara de un abuso, claro de un abusador nombrado en la Biblia. Claro, este hombre al que le encanta tener poder y que va diciendo cosas malas de nosotros y que Juan dice que cuando él vaya, que si él va, le va a enfrentar y le va a decir todas esas cosas malas que dice de ellos, pero no solo siembra el caos, no solamente genera dudas, no solamente ataca la reputación de estos, sino que además hace un control absoluto con la gente de su iglesia, diciéndoles que si hablan con ellos o los acogen, los expulsa. Esto es un control de libro absoluto, ¿no? Si tú haces esto, yo encima te expulso. Y bueno, acaba diciendo Juan, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Palabras grandes, ¿eh?
Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¡Qué bueno! Esto podría ser un WhatsApp actual. ¿Sí o no? Podría ser un mensaje entre dos amigos que van a la iglesia o que uno va a una iglesia a otra, podría ser un mail, o sea, es una carta de verdad. No hay una carta más personal en toda la Biblia que que está contando sus cosas tal y como son, le está diciendo, va a ir por ahí Demetrio, es un buen hombre, acógelo en tu casa, estamos muy contentos, ten cuidado con el Diófretes que es un boca chancla, un pintillas. Es brutal. Yo cuando volví a leer esto, lo tenía olvidado. No sé vosotros, pero a mi tercera de Juan no tenía ni idea de qué iba. Y cuando vi esto pensé, es perfecto para esta predicación, para hablar del abuso. Y es curioso porque no han pasado muchos años desde la iglesia primitiva. Es más, se sigue considerando que esa era la iglesia primitiva. Cuando nosotros estudiamos la iglesia primitiva, la primera iglesia, vamos a las epístolas de Pablo, de Juan, para entender cómo se organizaban, cómo funcionaban, cuáles eran sus valores. Y pocos años después de la subida de Jesús, pocos años después del día del Pentecostés, que se puede decir que es cuando se inaugura la iglesia en el nuevo pacto, se cree que esta carta fue escrita en el 85, en el 90, el Pentecostés en el 35, en el 32, no se saben las fechas exactas, unos 50 años después de que empezara la iglesia, ya tenemos a gente que controla, gente que ha visto allí un lugar para conseguir lo que quiere, su reputación, su valor, su dinero, controlar a las personas, meter sus propias enseñanzas. Imaginaros la iglesia de hoy cuando han pasado 2000 años. Imaginaros cuánto abuso, cuánta manipulación, cuánto control se han ido metiendo en la iglesia. ¿Cuántas personas de este tipo, cuántos diófretes han habido y siguen habiendo? Y decir eso no es ir en contra de la iglesia y no es ir en contra de Jesús. Al revés, Juan no estaba quitando valor a la iglesia. Al revés, se lo estaba dando. Estaba luchando por la santidad de la iglesia. Estaba luchando porque la instauró Jesús, la instauró Dios. Es la novia de Jesús. Y cuando juzgas a los que hacen mal uso de ella, cuando los denuncias, no estamos yendo en contra de la iglesia. Al revés, estamos yendo a tope por ella. Así que en esta carta vamos a conseguir desmigar juntos 3 preguntas. La primera es ¿qué? ¿Qué es lo que está denunciando Juan? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues un hombre que impide que vengan otros maestros a su congregación y que además eran estos los maestros que Juan había formado. Y recordemos que Juan, tanto si es Juan el anciano X o si es Juan, uno de los 12 discípulos, era uno de los primeros que había estado con Jesús, que había recibido de primeras sus enseñanzas, que había visto de primeras la gracia, y que él estaba predicando la muerte de Jesús y cómo todos somos libres del pecado. Y entonces quieren dejar de lado a todos estos maestros que están predicando la verdad, el mensaje de Jesús. Y no solo eso, dice que si los de la iglesia permitían la entrada a su casa, a su intimidad, eran expulsados. Un sistema de control y manipulación absoluto. Aquí está Juan denunciando, ¿qué denuncia? El abuso espiritual, el control. ¿Y qué es el abuso espiritual? La verdad que la palabra abuso espiritual es muy nueva, ¿verdad? No sé, incluso, yo es que soy jovencilla, no sé los veteranos, los que lleváis muchos años en la iglesia, si realmente hace unos años se hablaba de esto, de abuso espiritual en las iglesias. Se hizo un estudio en Inglaterra y se entrevistaron a 1.500 personas, de las cuales 1.000 de ellas contestaron que habían sufrido algún tipo de abuso espiritual, y de esas 1.500 personas, solo 300 dijeron que habían escuchado el término de abuso espiritual en su propia iglesia.
que nunca se había explicado ni enseñado del tema. Las otras que lo conocían, habían muchas que no lo conocían y el resto que sí que lo conocía lo habían escuchado a través de libros, internet, amigos, familiares, pero que nunca habían escuchado una predicación o este término en su propia iglesia. Es curioso porque cuando no mencionas algo, no es que no exista, es que entonces no tienes las herramientas para tratarlo, ni los sistemas para poder evitarlo. ¿Qué es el abuso espiritual? ¿Cómo lo podríamos definir? Se podría definir de 1000 maneras. Yo he cogido de la descripción de un libro que nos recomendaron Germi y Carla, un gran libro, se llama El sutil poder del abuso espiritual. Y luego continúa, ¿cómo? No sé, ni me acuerdo, ¿vale? Lo importante es que si tú buscas el sutil poder del abuso espiritual, por internet tienes PDFs, tienes el libro, es buenísimo. Es uno de los primeros libros que habla claramente del abuso espiritual y que pone este concepto encima de la mesa. Y estamos hablando de que su primera edición en inglés salió en los 90. Hace nada, si lo paras a pensar. Ellos definen el abuso espiritual, es un autor con la ayuda de otro que es, creo que uno era psicólogo, ¿verdad? O consejero, pero que trataba con personas que habían sido víctimas de abuso. Y dice, el abuso espiritual es el maltrato a una persona que necesita ayuda, apoyo o mayor empoderamiento espiritual, con el resultado de debilitar, socavar o disminuir el empoderamiento espiritual de esa persona. Vale. Maltratar a una persona que está buscando apoyo, que está buscando ayuda, que está buscando un empoderamiento, que está buscando crecer espiritualmente, y el resultado es debilitar, socavar o disminuir ese crecimiento, ese empoderamiento, esa fe de esa persona. De la misma manera que cuando hablamos de abuso físico, ¿qué es lo que se debilita? El cuerpo. Al que estás maltratando es al cuerpo. Cuando hablamos de abuso emocional, estás debilitando a esa persona emocionalmente, su mente, sus energías. Cuando alguien ejerce abuso espiritual, lo que nos están debilitando es nuestro espíritu. Mira, nuestro cuerpo se irá, pero nuestro espíritu es eterno. Están maltratando nuestra fe. Están maltratando lo que va a ser eterno, lo que va a estar para siempre. Están intentando disminuir, cuando hablamos de espíritu, ¿qué es? Nuestra relación con Jesús, nuestra fe, nuestra vida cristiana. Y aunque el término, como decía, es nuevo, desgraciadamente el concepto no lo es. Y vuelta a las mismas, no es algo que ha ocurrido en los años 2000. Desgraciadamente ya estaba en la iglesia primitiva. Aquella que a veces enaltecemos, exaltamos y pensamos que era perfecta, ya tenía personas que ejercían ese abuso. Uno de los momentos en los que se menciona claramente, y vamos a leer un versículo juntos, sí, que pensaba que era mi móvil, yo iba a poner mi código ahí, es 2 Corintios 11 del 16 al 21, si lo queréis buscar conmigo, 2 Corintios 11 del 16 al 21. Es Pablo escribiendo a la iglesia de Corintio y dice esto: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. He de decir que Pablo es muy sarcástico, ¿eh? A veces nos olvidamos que la ironía a veces es un recurso que está en la Biblia. Y aquí Pablo lo está utilizando. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¡Wow! Es que me encanta, estáis diciendo, sí, ¿queréis gente que se gloríe a sí misma? ¿Queréis gente que vaya allí diciendo que yo soy maravilloso, yo soy judío de verdad? Porque Pablo era una de las personas que había ido a dar el mensaje a los gentiles y estaba expandiendo el mensaje de Jesús no solo a judíos, sino más allá de toda barrera y frontera, y el mensaje se estaba expandiendo más que nunca y la gente lo recibía, pero venían los judíos de pura cepa
Y Pablo es el primero que dice, sí, vosotros siendo cuerdos estáis bien, pero estáis aceptando a tontos, a necios. Y me encanta. Y os voy a decir una cosa, y podéis llamarme a mí también loca, porque, vuelta a decir, por aquí no, vivimos en un mundo en el que al mentiroso no le puedes llamar mentiroso, al manipulador no le puedes llamar manipulador, al maltratador no le puedes llamar maltratador, al infiel no le puedes llamar infiel. No, el mentiroso es una persona que a veces miente. O el que maltrata, el maltratador es que a veces se eleva un poco la pinza porque tiene carencias, porque de niño no le querían. Somos adultos y cada uno es responsable de sus acciones. Conozco a personas con muchísimas carencias, con vidas súper difíciles, con muchísimos problemas en la infancia, en la niñez, en la juventud, que son grandes hijos de Dios, que son ejemplos de la restauración que encontramos en el Espíritu Santo. Y la excusa de mis propios traumas no justifica mis maltratos actuales, ni en una relación de matrimonio, ni en una relación de trabajo, ni en una relación de amistad, ni en una iglesia. No, señores. Hay necios, hay tontos, hay maltratadores, hay personas malas y hay personas que caminan en mentira. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a juzgar a aquellos por sus frutos. Y no nos hacemos menos. Así que Pablo lo dice claramente, y yo amo a Pablo. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno, y allá va, os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da bofetadas. Los toleráis, los aceptáis, los seguís. Y los tenéis en vuestras iglesias como si nada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Wow. Luego qué autocrítica se pone Pablo, ¿no? Fuimos demasiado débiles de no enseñar, de no decir que no a aquellas personas que vienen aquí para llevar a cabo estas formas de maltrato. Así que si queréis, vamos a ir viendo las diferentes formas de abuso espiritual, porque la definición que he leído es muy general. Sí, es maltratar espiritualmente a aquellas personas que van a alguien en busca de esa ayuda, consuelo, apoyo, etc. Lo primero que Pablo dice es que toleramos al que nos esclaviza. Es fuerte. Cuando Pablo habla de tolerar al que nos esclaviza, está hablando de control. Y es curioso porque Pablo dedicó su vida intentando liberar a los judíos y a los gentiles de la carga del pecado, de la carga de nuestras propias acciones, de nuestra propia miseria, hablando de Jesús, hablando de cómo Él mismo, siendo el menos merecedor de la gracia, tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le salvó, le cambió y podía decir libremente que estaba con Jesús, que estaba formando parte de esa mesa y estaba dándoles a todos esa oportunidad de que si aceptabas a Jesús, tú también podías, no importaba si eras gentil, si eras un asesino, fuera lo que fueres, Jesús te podía salvar a ti. Pero de repente vienen estas personas que lo que hacen es todo lo contrario. En vez de predicar la libertad en Cristo, hablan del control. Y del control en la iglesia. ¿Cómo se lleva muchas veces el abuso y el maltrato en la iglesia? Primero tienes que controlar a alguien. Siempre, en una relación de maltratador-víctima, tiene que haber una especie de control. Tienes que pillar a esa persona. ¿Cómo lo haces en el abuso espiritual? A través de tener el control de su espiritualidad, de su vida eterna. Cuando les hacemos sentir culpables constantemente, decimos que para conseguir hacer ciertas cosas tienes que seguir unos ciertos parámetros. Para ser santo en esta iglesia tienes que hacer esto. Así sí que eres digno de Jesús. Y muchas veces nosotros creemos en el diezmo, pero yo no creo que si una persona está teniendo problemas con el concepto del diezmo, no pueda ser parte de esta iglesia. Yo creo, aun cuando no tengo nada, creo en dar el 10%, porque aun nada, eso le pertenece a Dios. Pero he visto a muchas personas como les han hecho mucho daño con el tema del dinero en la iglesia. Y entiendo que vengan aquí y sea un tema que digan,
yo esto no lo acabo de ver. Y no creo que sean menos. Quizás esto es algo que, pues nadie diezma. Luego me matarán los de la Junta. ¿Cómo dices eso? No, lo que quiero decir es que sí que creo que todos somos confrontados con cosas en la Biblia y que todos estamos en un camino de crecimiento. Pero creo que hay cosas que no te desmerecen. No eres menos digno. Hablo del dinero porque muchas veces el control es por allí. Ya no hablemos de que si das, vas a recibir el triple. Dame tu Rolex, dame tu ordenador, ¿no? Hay iglesias en Barcelona que no pasan un pececito, pasan cajas para que la gente dé pendientes o lo que tenga, porque así Dios les prosperará. Hablo de casos en Barcelona que comenté hace 1 año o 2 en una predicación, de que entró una persona enferma, una persona con una enfermedad mental en la iglesia y le quitaron miles y miles y miles de euros. Porque eres más santo cuanto más das. Hablemos del servicio. ¿En cuántas iglesias vemos que cuanto más sirves, eres más santo? Tú sí que has entendido el mensaje de Jesús. Y que si no haces ciertas cosas, eres menos, no estás tan bien visto. Y entonces no nos relacionamos con Dios por amor, nos empezamos a relacionar con Dios y con la iglesia por aparentar, por llegar a ser, por llegar a cumplir ciertas expectativas que tiene según qué iglesia. Dejadme deciros que eso son formas de control. Y a veces, habiendo sido libres en Jesús, vivimos esclavos en la iglesia. Y ese no es el llamado para ninguno de los hijos de Dios. De verdad que yo creo firmemente en el pecado. Y creo que hay cosas a las que hay que llamarles pecado. Y creo que hay cosas a las que Jesús dio su vida por ti y por mí sin merecerlo. Y hay cosas que tenemos que luchar activamente porque no queremos eso en nuestra vida. No hablo de todo es aceptable, todo se vale. No estoy hablando de eso y espero que lo entendáis. Estoy hablando del control, cuando unos parámetros humanos son los que marcan tu nivel de espiritualidad. Luego dice Pablo que toleramos al que nos devora. Al que nos devora. Vamos a decirlo que un tipo de maltrato, aparte del control, también es cuando nos consumen. No sé si os ha pasado alguna vez que tenéis un amigo o una persona, un conocido, que cuando quedáis con esa persona salís de allí más felices, más livianos, que os lo pasáis bien, ¿verdad? Que te aporta, que te sube la autoestima, o que si estás pasando una mala época tú sales de allí más renovado, ¿sí o no? ¿Tenemos gente así? Luego, no sé si os ha pasado alguna vez que te encuentras con personas que pasas un rato con ellos y sales de allí como chafadísimo. Te genera una ansiedad, te genera una presión, vamos, que sales de allí cargadísimo. Y dices, madre mía. Pero estas personas consumen más que contribuyen, hacen lo contrario a levantarte. En vez de salir de allí con más, sales con muchísimo menos. Yo me he encontrado muchas personas de esas. ¿Y sabéis qué? He sido tan necia de aguantar relaciones con ese tipo de personas durante mucho tiempo, pensando que es lo que yo tenía que hacer como buena cristiana, o pensando que la culpa era mía. Porque esas personas, os voy a decir una cosa, de todo saben y de todo entienden. Son más espirituales que tú. Saben muchísimo más que tú. Están más cerca de Dios que tú. Ellos sí que escuchan a Dios, ¿eh? Y hay veces que te lo dicen claramente. Ha escuchado de Dios, que no sé qué, no sé cuántos. Es que he hecho el devocional cada mañana esta semana. Y estoy pensando, yo he estado ahí 5 minutos en el móvil y no todos los días, ¿para qué mentir? Y dices, estos sí que saben, estos que se levantan. Oye, este sí que es espiritual de verdad. Y emocionalmente te consumen. Porque todo lo que tienen que decirte es algo negativo. A veces incluso sutilmente
Es una manipulación sutil, emocional, en la que tú no eres tan bueno como ellos, en la que constantemente está la crítica, en la que constantemente tienes que hacer algo para ser válido, para ser mejor, y te consumen. Y eso también es un tipo de maltrato espiritual, porque ¿qué está afectando? Cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de relaciones aquí dentro, está afectando a nuestro espíritu. En vez de salir con gozo, con los frutos del espíritu, sales con lo contrario. Sales derruido. Luego Pablo dice que toman lo vuestro y que lo toleramos. Podemos decir que son ladrones, sustractores. Si les das la mano, te toman el brazo. ¿Por qué toman lo nuestro? ¿Por qué dice eso? Porque hay personas que no les interesan las personas. Les interesa lo que la persona puede darles. Les voy a decir una cosa. Hubo un estudio en las empresas multinacionales que se veía que los grandes líderes, los grandes empresarios, los jefes, los peces gordos de las empresas, todos ellos tenían, ¿sabéis qué decían? No sé si alguno ha escuchado esta entrevista, tenían hábitos, trets, me sale en catalán, tenían rasgos narcisistas, sociópatas y psicópatas. Y yo a veces pienso, bueno, hay iglesias que funcionan más como empresa que como iglesia, entonces quizás sus líderes comparten algún que otro rasgo. Lo siento. Pero hay sistemas en los que tú creces cuando pisas a otros y cuando te aprovechas de otros. Y en las iglesias, desgraciadamente, y cada vez lo veo más, y yo lo siento, pero cada vez lo veo más, como en estas iglesias, no todas, seguramente no todas, y no todos los que están allí metidos, pero muchas veces nosotros acabamos marcando el mismo sistema dentro de la iglesia, que para crecer hay que pisar a otros, hay que aprovecharse de otros. Para hacer que esta iglesia crezca hay que sustraer todo lo que esa persona puede darnos. Muy quedó esta semana con un hombre que le decía, yo es que no sé si ir a vuestra iglesia porque estoy en una época de mi vida en la que no me veo capaz de servir. Y claro, esto es una relación de mutuo interés, o sea, de yo voy, tú me das algo, pero yo te tengo que dar algo. Un hombre mayor que lleva años en la iglesia, y ese es el mensaje que le han dado, que le hemos dado como iglesia, que tú para venir aquí tienes que pagar de alguna manera, ya sea con tus dones, con tu dinero, con tu tiempo, con lo que sea. Una cosa es que en la iglesia se necesiten los dones de todos. Hoy el desayuno no ha sido el desayuno espectacular que nos tienen acostumbrados. Ha faltado algún que otro pastel casero, un bocadillo relleno de gambitas, a todos nos encanta. Pero es que eso se hace con personas. Eso es gente que sacrifica su mañana del domingo, su tarde del sábado, que cocina, que lo hace con todo el amor del mundo. Nosotros luego venimos aquí, nos lo zampamos en un momento y nos olvidamos que son personas que lo están haciendo. ¿Y hoy por qué hay menos? Pues os voy a ser honesta. Pues por dos razones. Porque llega el verano y la gente diezma menos o da menos dinero, entonces no tenemos tanta pasta, las cosas como son. Pero segundo, porque tenemos un equipo de muy poca gente. ¿Y sabéis qué? Es más importante decir café y pastas que no tener a 10 personas amargadas, ahogadas y sin querer venir a la iglesia porque cuando vienen están ahogadas. Y si tenemos que comer ensaimadas y croissancitos de chocolate, donuts o galletitas los domingos, pues lo comeremos. Porque interesa más cuidar a esas 10 personas que no el estómago de todos nosotros. Así os lo diré. Y si vosotros queréis el nivel de antes, estáis más que bienvenidos a formar parte y a darles apoyo y ayudarles en el ministerio de la bienvenida y del desayuno con María al frente. Pero nos interesa muchísimo más que la gente que esté sirviendo pueda hacerlo desde el descanso y pueda hacerlo sin sentirse que está dando más de lo que realmente puede, de lo que se había comprometido, porque por falta de gente lo tienen que ir haciendo cada muy poco tiempo. Pero en cambio, muchas veces vemos cómo se sustrae lo de las personas. ¿Qué tienes tú para ofrecerme? Tú puedes hacer esto, tú lo otro. Y sustraen nuestros dones,
nuestras habilidades que Dios nos ha dado para enaltecerlo a Él, para enaltecer a personas y para conseguir ser la iglesia que tiene el mejor desayuno o la mejor alabanza o la mejor tal. Y estos sustractores se relacionan con la gente no por amor genuino, sino por interés y por poder. ¿Sabéis? Tened cuidado con este tipo de gente cuando lo podéis ver en cuando abrís a veces vuestro corazón. Tú dices un comentario quizás con toda tu buena intención de pues yo esta semana lo he pasado mal por esto o estoy haciendo tal, y de repente ese comentario que tú has dicho hace semanas es utilizado en tu contra. Porque toda esa información se consigue para un tipo de poder y de interés y de control. Y pueden ser personas encantadoras, es más, suelen ser encantadoras. Sueles sentirte atraído hacia esas personas por su carisma, por lo que sea. Y son increíbles. Y tú eres su mejor amigo, su favorito. Te hacen sentir impresionante siempre y cuando puedan conseguir lo que quieren de ti. ¿Sabéis cuándo las veis de verdad? Cuando marcas el límite. Cuando dices, por aquí no. Cuando no les das lo que ellos necesitan en esa relación, ya no son encantadoras. Todo el encanto se cambia a daño. Todo el encanto se cambia a control. Todo el encanto se cambia a hostilidad. Porque tú ya no les estás sirviendo para su propósito. Y eso es un tipo de maltrato espiritual que vemos en muchas iglesias. Luego dice, toleráis a los que se enaltecen. Es más, por eso ahí Pablo está haciendo un sarcasmo brutal hablando de él. Si continuáis leyendo este versículo en Corintios, sigue hablando, judío, el que más, no sé qué, el primero. Si queréis que yo me enaltezca por mis propios logros, yo me puedo enaltecer de muchos. Porque Pablo era judío de pura cepa, de los que perseguían, de los de verdad, de los 8 apellidos vascos, pues en judío. Así era Pablo. Así era. Y dice, ¿toleráis a los que se enaltecen? Pero muchas veces sentimos que no podemos ni siquiera comentar cosas que vemos en personas de la iglesia, en líderes, porque estamos faltando a la honra y todo. Y no vamos a decir nada. Pero hay veces que tenemos sospechas, ¿no? Hay veces que sale un escándalo y que dices, pues no me sorprende. Es más, todos los escándalos que salen son de personas que en el fondo de tu corazón dices, no me sorprende. Porque algo olías, algo veías. Y toleramos a personas que están en esos lugares por enaltecerse a sí mismos, por decir que ellos son dignos. Y yo pienso una cosa en este punto, que siempre pensamos, era una reflexión que tenía esta semana, qué bueno era Jesús que iba con los marginados, ¿eh? Qué bueno era Jesús que iba con los que nadie quería, con los desechados de la sociedad. ¿Cómo se sacrificaba para ir con los que nadie quería? Pues yo estoy empezando a pensar que Jesús era bueno, pero también listo. Porque esa gente, tú cuando miras la iglesia, ves a la gente humilde de la iglesia, ves a la gente que va allí no por conseguir nada, que no es reconocida, que no tal, pedazo de personas te encuentras. Pedazo de héroes y heroínas espirituales encuentras en la iglesia que aman a Jesús como nadie, que su vida son ejemplo constante, que realmente enseñan los frutos del Espíritu. En cambio, a veces cuando te metes en grandes círculos, te llevas el bofetón de tu vida. Así que yo creo que Jesús, aparte bueno, era listo. Decía a estas personillas, ¿no? Estos fariseos, estos líderes del templo, estos son los verdaderos que son complicados. Pero yo me voy con el que cobra impuestos. Yo me voy con los pescateros. Yo me voy con los que no cumplen todas las normas porque han ido a pescar un sábado. Yo me voy con ellos. ¿Por qué? Porque allí encontró corazones reales. Cuando vemos gente que se enaltece, seamos sabios, discernamos. A veces nosotros mismos, por nuestras propias carencias, hemos intentado buscar valor en aquellos que parece que son más guays, que están más preparados.
y hemos ido buscando esos lugares. Y yo creo que seamos como Jesús. Busquemos pasar tiempo con los que se humillan, porque aprenderemos mucho más de aquellos que se enaltecen. Y finalmente, Pablo dice que toleramos a los que nos abofetean en la cara. Si recordáis, hace unas semanas, cuando Jorge predicó sobre el perdón, habló de lo que significaba poner la otra mejilla y habló que el tema de abofetear no era en sí un maltrato físico, que también evidentemente te abofeteaban, sino que era un tema de humillación, porque te abofeteaban de cierta manera, ¿no? Tenían estas normas muy estrictas que te abofeteaban con esta parte de la mano, de tal manera que te repudiaban, que te despreciaban, que estaba diciendo que ni te voy a tocar con mi piel, con esta parte sensible, ni te voy a tocar porque te estoy humillando públicamente. Cuando Pablo habla que toleramos a los que nos abofetean en la cara, está mencionando, está recuperando esta tradición o este hábito de humillación cuando te abofetean. Y están diciendo que toleramos al que nos humilla. Parece estúpido, pero es la realidad. Muchas veces nos creemos a veces más santos, más buenos creyentes por permitir la humillación. Porque nos han enseñado a que, sí, sumiso, tú te callas, lo aceptas y entonces sí que eres santo de verdad porque puedo con todo, porque soy un mártir. Y Pablo lo está denunciando públicamente. Somos tan tontos que estamos aceptando hasta la humillación. Y yo creo que lo que Pablo, cuando acabamos de leer todo esto, está haciendo es una escala de cómo el abuso va a más. Cómo empieza intentando controlarte a través de la espiritualidad, a través de decirte cómo realmente puedes agradar a Dios. Y no lo haces por agradar a los hombres. Tú vas allí porque crees que es lo correcto para agradar a Dios. Te van consumiendo poco a poco. Te van quitando tus energías, tu gozo y tu autoestima, tu identidad. Te sustraen todo lo que pueden de ti. Se enaltecen en comparación contigo. Se enaltecen porque ellos sí que son los que saben. Y finalmente te humillan y aceptas la humillación porque has pasado por todo ese proceso. Como decía ese libro que os he recomendado que lo leáis de verdad, el sutil poder del abuso espiritual. Empieza de manera muy sutil y acabas aceptando grandes escándalos que de primeras no hubieras aceptado, pero estás en una rueda. Y todo esto es bíblico. Es la Biblia la primera que menciona las maneras de abuso que hay dentro de la iglesia por aquellos falsos maestros y por aquellos que buscan su propio bien. La segunda pregunta que vamos a responder, y estas ya son muy rápidas, no os quiero cansar, así que os pido que os reconectéis conmigo, es el por qué. Primero hemos visto el qué es lo que Juan está denunciando, este abuso, y hemos ido a Pablo donde explica mejor e incluso hace un pequeño listado de las maneras de abuso que nosotros toleramos en las iglesias. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede este abuso? ¿Por qué Diófretes estaba teniendo esa necesidad de control? ¿Por qué? Pues Juan es un crack, nos lo dice, porque le encanta ser el primero. Ya nos dice un rasgo de la personalidad de este hombre. Le encanta ser el primero. Creo que, y esto es de Gretel, no es de ningún libro, y quizás tiene más que ver con mi experiencia personal, entonces quizás de aquí a 30 años diré otra cosa porque tendré más experiencia personal, pero algo que yo he visto en mi corta vida es que aquellos líderes que acaban cometiendo abuso son personas con muy baja autoestima. Son personas que tienen sus traumas no superados y que cuando consiguen llegar a la iglesia y empiezan a sentirse valorados por lo que hacen en la iglesia y por su liderazgo, ponen allí su identidad. Su identidad no está como hijo de Dios, su identidad está como líder de la iglesia.
por esa posición de autoridad que de repente tienen. Y por esos halagos y esa adulación que nunca habían tenido y de repente le viene por allí. Y es como una droga. La adulación para algunas personas es una droga. Os voy a decir una cosa, a todos nos encanta la adulación. No hay nadie que pueda decir, no, yo odio que me digan cosas buenas. Puedes decir que te pones vergonzoso, ¿no? Hay personas que a veces, por ejemplo, no está aquí, pero voy a decir porque todos le queremos, a María de Desayunos, tú le dices, qué guapa vas, y te dice, el vestido es de rebajas, siempre nos reímos de ellas, ¿verdad? Pero ¡hala, qué bien te ha quedado el pelo! Pues no sé, ¿verdad? Es como que se le ves incómoda cuando dices cosas bonitas. Hay gente así, ¿sí o no? Nos pasa a muchos. ¡Hala, me encanta tu tal! Pues me costó 3 euros, ¿eh? No aceptamos bien los halagos, pero en el fondo nos gusta cuando nos adulan. Es un problema, pero nos encanta la alabanza. El problema está si buscas eso. El problema está el poder que le das a eso. El problema está que cuando llegas a tu casa, ¿qué haces con eso? El problema está si te rodeas de personas que te dicen lo bueno y lo malo y aceptas ambas cosas por igual. Y eres capaz de decir, vale, muy bien, estos halagos, muy bien tal, pero los voy a dejar en un cajón porque no es lo que me define, porque Dios me define. El problema son los líderes o las personas que dentro de la iglesia, igual que en el mundo de fuera, viven para y por esa adulación, esa identidad, esa admiración. Y suelen ser personas que en el fondo tienen muy baja autoestima. Pero en el libro del sutil abuso del poder espiritual, del sutil poder del abuso espiritual, podemos sacar algunas características para detectar a estas personas. Déjame decir que cuando digo que son líderes, no siempre estoy hablando que son pastores. Pueden ser líderes de grupo de conexión, pueden tener una pequeña responsabilidad o pueden tener incluso una relación contigo de igual a igual, no tener ningún puesto de autoridad en la iglesia, pero creerse ellos con una autoridad sobre ti, sin ningún puesto reconocido. ¿Me explico? A veces el maltrato o el abuso viene de un igual a igual que cree que te puede controlar de cierta manera. Y tenemos que estar atentos a todas esas relaciones. Y dice que normalmente las características de estos abusadores que están en el poder eclesial, una es que tienen una autoridad incuestionable. Son sistemas eclesiales, son sistemas en los que cuando tú tienes preguntas, cuando tienes alguna crítica, cuando no entiendes algo y lo quieres plantear, eres un rebelde. No estás entendiendo bien el corazón de la iglesia. Y se te empieza a tratar incluso alejándote cuando empiezas a cuestionar el liderazgo de esas personas. Tú quizás estás ahí metida, estás sirviendo, estás súper bien, de repente ves algo que no te gusta y dices, oye, mira, que esto no me acaba de gustar, ¿qué tal? Cállate. La manipulación bíblica, emocional y espiritual. Son personas que son muy manipuladoras. Utilizan tanto la Biblia, las predicaciones, su propio conocimiento para manipularte y para hacer que su verdad encima esté fundada bíblicamente. Hay muchas veces que lo vemos en el Dios me ha dicho. Dios me ha dicho esto para tu vida, o Dios me ha dicho que yo debo de hacer tal. Y cuando te dicen el Dios me ha dicho con esa seguridad y esa certeza, lo que te hace a ti sentir es una muy mala hija de Dios si tú pones en duda lo que Dios le ha dicho. ¿Cómo vas a poner en duda a Dios? Si Dios le ha dicho que Él tiene que hacer eso, ¿cómo tú puedes poner en duda eso? Porque entonces ya estás yendo en contra de Dios. Son personas que no tienen rendición de cuentas. A pesar de que a veces se habla de sistemas que existen, pero realmente no tienen una rendición de cuentas real. La espiritualidad está basada en el desempeño. Cuanto más haces, cuanto más das, cuanto más demuestras, más espiritual eres y más te enaltecemos. Cuando se denuncia el abuso, cuando se denuncia un mal hábito, cuando se denuncia un maltrato, se niega el abuso y se culpa a la víctima porque tiene heridas sin sanar, porque no está pasando tanto tiempo con Dios, porque su espiritualidad no sé qué, porque la víctima se lo ha tomado a mal, porque yo no quería decir eso, ni hacer eso, ni de esta manera. No hay un perdón real. Estos son este tipo de personas como nuestro amigo Diófretes.
que querían ocupar el primer lugar y seguir manteniéndolo, costase lo que costase, aunque eso significara expulsar a gente de su iglesia cuando no hacían lo correcto que él pensaba. Y para acabar, y ya os prometo que acabo, la última pregunta después de qué ha hecho, por qué lo ha hecho, es quién lo ha hecho. Ya no sabemos el nombre este extraño, ¿verdad? Aquí nunca pondremos a nuestros hijos. ¿Cómo se llamaba este hombre cuestionable? Diófretes. Ah, pues yo estoy diciendo mal todo el rato, ¿eh? ¿No me habéis corregido? Bah, tampoco era tan importante en la Biblia. Diótrefes. Es que es peor, ¿eh? Diófretes suena mejor. ¿Estaréis conmigo? Pues nuestro amigo Diótrefes es el que estaba llevando a cabo este tipo de maltrato. ¿Y por qué utilizo la palabra quién? ¿Por qué esta pregunta? Porque de la misma manera que Edward Snowden, volvemos al principio, denuncia públicamente lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, Juan publica el nombre de la persona que está llevando a cabo este abuso. Y no sé por qué muchas veces creemos que somos más santos cuando no denunciamos la injusticia. Y la injusticia no tiene que ir con nosotros. Puede ser que la estamos viendo en otros, pero nos creemos mejores cuando encima el anonimato. ¿Y sabéis por qué? Porque es verdad, hay consecuencias. Snowden perdió sus 10.000 euros mensuales, su ciudadanía, su familia, su hogar, su casa y su reputación. Cuando denuncias públicamente cosas, pierdes cosas. Cuando luchas por las injusticias, de repente estás en el otro lado, en el lado al que nadie quiere, en el lado marginal. Cuando luchas por los pobres, te alejas de los ricos que ponen su poder. Cuando luchas por los injustos, te vas de esa protección de tu propia justicia. Y en el mundo en el que vivimos, todos nosotros tenemos experiencias, bueno, no todos, espero, pero desgraciadamente la gran mayoría, tenemos muchas historias de abuso espiritual, tenemos muchas historias de injusticia. Y hemos empezado a crear un sistema en el que no decimos realmente lo que nos ha pasado ni con quién nos ha pasado, porque que cada uno se lo encuentre. Y aquí Juan estaba públicamente diciendo nombres para decir, con estas personas ten cuidado. Estaba protegiendo a aquellos que le seguían. ¿Y sabéis qué? Fuera de la iglesia está más bien visto ser íntegro y denunciar cuando tienes un jefe maltratador. Seamos una iglesia que también no critica, no se trata de criticar, pero se trata de poder hablar y andar en la verdad. No para nosotros mismos, sino para ayudar también a aquellos que están en las injusticias. Creo que muchas veces la iglesia se equivoca. Creo que Moy y yo nos hemos equivocado, llevamos muy poco tiempo en esta iglesia y en el liderazgo. Y en este poco tiempo os voy a contar un secreto. Hemos hecho daño a gente. Hemos tomado malas decisiones, hemos hecho cosas que cambiaríamos y nos hemos equivocado. Esa es la realidad. Te voy a decir otro secreto. Tú también te equivocas. Cuando ves tu vida, también creo que habrías hecho cosas diferentes, habrías hablado de manera diferente, habrías enfrentado cosas que en ese momento tú tenías la razón absoluta de manera distinta para no hacer daño, porque todos podemos caer en eso. Pero cuando hablamos del sutil poder del abuso espiritual, estamos hablando ya luego en sistemas en los que cuando tú confrontas el que alguien ha hecho algo mal, tú eres la víctima, tú eres el apartado, tú eres el callado, tú eres el equivocado. Y lo podemos hacer incluso en nuestra propia vida. Empezando con nuestras parejas, en las que muchas veces llegamos a hacer eso para nosotros tener la razón. Todo lo que tú dices no sirve para nada. En relaciones personales y en la iglesia. Todos podemos hacerlo.
Y si quieres, mientras Javi toca, quiero acabar leyendo 2 textos bíblicos que habla justamente de alzar la voz ante el abuso y la injusticia. Y dice Isaías 1:17: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Proverbios 31: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Estamos llamados a cualquier tipo de injusticia, abuso, tanto en la iglesia como en nuestra vida, a alzar la voz, a pesar de perderlo todo, porque podemos perder todo lo de este mundo, pero lo importante es lo que estamos ganando eternamente. Y mientras acabamos, simplemente me gustaría dejar un tiempo para hacer 2 cosas, o ninguna, depende de ti, pero yo te animo a que lo hagas. La primera es si cuando hemos estado hablando de esto, se te ha removido algo. Cosas que tú mismo has vivido en tu propia carne, cosas que tú has experimentado y que quizás es la primera vez que le ponen nombre a algo de así. Y te querría pedir que aprovecharas este tiempo simplemente en ponerlo en las manos de Dios. Porque como decía Moy esta mañana, con la pregunta de nuestro amigo ayer de cómo continuáis con la fe después de todo lo que habéis vivido y visto. Y la única respuesta es porque Dios nunca me ha fallado. Nunca. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios al que amamos y ese es el Dios al que nos ama. Así que id a Él, porque en Él encontramos el descanso, la paz, la restauración y la restitución de los agravios que nos han hecho. Y la otra cosa que, si no es tu caso el primero, puedes hacer es pasar un tiempo con Dios para que te dé sensibilidad para la injusticia que hay a tu alrededor y que te dé valentía para alzar la voz por aquellos que no pueden y valentía para denunciar cuando vemos cualquier tipo de abuso o injusticia en nuestro entorno, porque eso es hacer el bien y agradar el corazón del Padre. Así que Dios, quiero finalizar con esta oración y luego dejar unos minutos. Pero gracias, Dios, porque en ti no hay abuso, en ti no hay maltrato, en ti no hay control, en ti no hay humillación, en ti no hay nada de lo que hemos estado viendo, de que tomas lo nuestro, de que nos consumes. Dios, en ti hay libertad, en ti hay vida, en ti hay gozo, en ti hay todo lo más increíble que podemos experimentar. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres y siempre serás. Y gracias, Dios, porque desde el principio de los tiempos tú has denunciado estas injusticias, porque no están en tu corazón. Ayuda a restaurar, ayuda a limpiar, ayuda a poder superar estos daños, estas injusticias que gente ha vivido en tu nombre falsamente, para que puedan volver a relacionarse de manera libre contigo, de manera plena. Dios, muévete con poder y restaura y sana y cierra heridas de las maneras que solo tú puedes cerrar. Y ayúdanos a ser una iglesia que alza la voz por los pobres, por los marginados, por los que viven injusticias.
y que en nuestro día a día seamos personas de justicia, que buscan la verdad sin importar lo que eso conlleve. Ayúdanos a ser valientes y capaces, Señor. En tu nombre te amamos. En nombre de Jesús, amén.